Hola, mi nombre es Camilo Espitia y en esta serie de videos sobre libros recomendados para antropólogos me encargaré de hablarles sobre uno muy especial. Quédense, antójense y luego vayan a leerlo. Este 2019 ha sido un año caracterizado por las protestas en Colombia y una de las más recordadas será la de la minga indígena. Duró 28 días, el epicentro fue en el Cauca y los protagonistas fueron los indígenas Nasa, aunque luego se añadieron delegaciones de Huila, Caldas, Putumayo y demás. Pero, ¿por qué les hablo de esta minga indígena si les reseñaré un libro? Bueno, era muy importante mencionar este contexto porque el texto trata sobre los indígenas Nasa y su historia. Y es que al pasar el tiempo ellos han sido reconocidos como un grupo que lucha constantemente por sus derechos y por oportunidades para tener una vida digna como ciudadanos y especialmente como grupo étnico. Por lo anterior, ellos se han ganado enemigos que les hacen resistencias de todo tipo de poder, sea legislativo, político, militar y hasta criminal. Alrededor de todo este contexto es que una mujer extranjera decidió escribir sobre la historia de los Nasa, pero no es de la perspectiva oficial, sino desde la concepción de los mismos indígenas de tierra adentro Cauca. Yo sé, ya se están antojando el libro, sigan acá. Y este es el libro. Se llama La política de la memoria, interpretación indígena de la historia de los Andes colombianos. La edición original se redactó en inglés y se publicó en 1990 con la editorial de la Universidad de Cambridge. La versión utilizada para este video fue la que se publicó en el año 2000 en español y con la editorial de la Universidad del Cauca. Ahora, la autora es Joan Rapoport, antropóloga y docente en el departamento de portugués y español en la Universidad de Georgetown. Para su tesis doctoral trabajó con los Nasa al estudiar sus espacios sagrados. Su trabajo de campo se extendió entre 1978 hasta 1980 y fue en tierra adentro Cauca. Después de conseguir su PhD en antropología sociocultural con la Universidad de Illinois en 1982, se interesó más en la cosmología y la resistencia Nasa, que la siguió estudiando hasta que, 8 años después, en 1990 publicaría el presente libro. El libro hace un recorrido histórico de los Nasa desde el siglo XVII hasta el siglo XX, pero no es de la historia eurocéntrica o estatal, sino desde la propia, desde la misma concepción Nasa. Por ello, al estudiar los hechos históricos, lo hace mediante los propios historiadores Nasa, en los cuales se destaca el cacique Don Juan Tama, Manuel Quintín Lame y Julio Niquinaz. A partir del trabajo de ellos, los Nasa han encontrado autonomía, libertad y legitimidad para luchar por sus derechos. El libro se divide en 3 grandes capítulos. El primero, sobre la interpretación del pasado. Acá explica la historia de los Nasa, su organización social, sobre la invasión española y la creación de resguardos, y finalmente habla del nacimiento de los nuevos caciques e historiadores Nasa. El segundo capítulo habla sobre la transformación de la colonia a la república, sobre el cacicazgo del siglo XIX, la tierra y el trabajo, y sobre Manuel Quintín Lame. El último capítulo habla de los caciques del siglo XX, sobre Julio Niquinaz, y finaliza con una reflexión sobre la historia narrativa y la oficial. En cuanto a la información científica, el objeto de estudio de la autora es la concepción histórica de los Nasa, o sea, la transformación y evolución de lo que se entiende de esta población. Rapoport basa su estudio en la división de 2 tipos de verdad, la histórica y la legal. La histórica es descriptiva, como las comunidades la entienden. Por otro lado, la verdad legal es aquella que es manipulada y alterada por los entes fiscales de la historia, que normalmente son los estados. Aquella legitimación del estado le da la facultad para redactar la verdad legal y que ésta se convierta en lo oficial. Eventualmente se convierte en la verdad histórica, así los hechos hayan sido diferentes. Rapoport rescata la historia Nasa, su mitología, su realidad, y lo hace mediante los caciques e intelectuales Nasa. Estudia las realidades políticas y sociales que influyeron en la cotidianidad indígena y cómo este grupo ha actuado para resistir y encontrar autonomía mediante la protección de su propio discurso histórico. Según el libro, en el mundo occidental y eurocéntrico se denominan poblaciones frías aquellas que no tienen escritura y forman su historia a partir de relatos orales. Son consideradas culturas míticas y su historia no es aceptada en el método occidental. Sin embargo, la autora decide reconsiderar el supuesto carácter mítico de las narrativas Nasa y las estudia como concepciones diferentes al occidental, concepciones válidas que narran experiencias y materiales históricos. Rapoport construyó el estudio a partir de sus 2 años de trabajo de campo en el Cauca, en el cual compartió experiencias con miembros de los Nasa, antropólogos, historiadores y activistas políticos. También mediante los registros de los intelectuales Nasa, como Don Juan Tama y Manuel Quintín Lame. Así, su herramienta de estudio fue el trabajo de campo, los registros de los intelectuales Nasa y, por supuesto, el apoyo documental de entes como el Archivo de la Academia Colombiana de Historia, el Archivo Central del Cauca, el Archivo Histórico de Tierra Adentro, el Archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, entre otros institutos.
Su metodología es relevante porque no es sesgada. Aunque Rapoport acepta que le dará privilegio a la historiografía NASA, no ignora la otra, con la que todos nos formamos. Por ello, avanza desde el siglo XVII resaltando hechos históricos, pero al mismo tiempo explicando qué pensaban y registraban los NASA. Documenta la colonia española, la época republicana y la conformación del país a lo largo del siglo XX, mientras que, paralelamente, habla del quehacer de los intelectuales NASA. Por otro lado, su introducción en la vida NASA alrededor de 2 años también es acertada, pues no es suficiente con la documentación legal ni con la mítica por parte de los textos de los caciques. Finalmente, en el libro hace uso de recursos visuales útiles para que el lector se familiarice más con el texto. Se encuentran mapas, dibujos y fotografías. Para el marco teórico, debo decir que al avanzar el texto la autora procura utilizar solo los documentos y la información oral de los NASA. Sin embargo, para diferenciar la historiografía occidental y la NASA, hace uso de los conceptos que dije al principio, de verdad histórica y verdad legal. Al devolverle protagonismo a la verdad histórica y al mito, le da legitimidad al discurso NASA para redactar la concepción histórica desde el discurso de este mismo grupo. Este concepto fue planteado por Alessandro Portelli en su texto denominado La muerte de Luigi Trastulli y otras historias, forma y significado de la historia oral, de la Universidad Estatal de Nueva York en 1991. Ahora bien, Joan Rapoport buscó escribir la historia NASA desde el mismo discurso indígena sin abandonar la historiografía legal o estatal. Por ello tomó las interpretaciones NASA y las contextualiza en las realidades políticas que sucedieron. Así buscó crear una verdad o un campo intermedio entre las realidades históricas de la historiografía legal y las realidades míticas de los NASA. Aquella mitología fue dispuesta a partir del autor Richard White en su texto El campo intermedio: Indios, imperios y repúblicas en la región de los Grandes Lagos 1650-1815, publicado en la Universidad de Cambridge en 1991. Con estos dos autores, Rapoport divide los dos tipos de historia, la mítica y legal. Las diferencia y luego le da legitimidad al discurso NASA, lo anterior con Portelli. Después, a partir del conocimiento otorgado por los intelectuales indígenas, busca crear una historia intermedia que tenga en cuenta la riqueza oral y documental NASA inspirada en la metodología de White, y así es como redacta la historia de los NASA indígenas de Tierra Adentro, Cauca, desde el siglo XVII en adelante hasta el siglo XX. Dentro del contexto de la antropología colombiana, la autora trabajó en un momento en el cual la antropología hasta ahora se consolidaba en el país. Su trabajo de campo fue desde 1978, cuando la carrera de antropología hasta ahora llevaba 8 años en la Universidad del Cauca y 2 en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia. Además, el conocimiento antropológico se desligaba de los intereses de los gobiernos, por el hecho mismo de ser dictado en universidades públicas y privadas. Era un tiempo en el cual aún era difícil que los extranjeros realizaran trabajos etnográficos en el país, gracias a la resolución 626-bis de 1973, en el cual se regulaban las investigaciones antropológicas. También, momento en que la industria editorial empezó a apoyar las publicaciones antropológicas, pues muchos académicos esperaban escribir, enseñar y publicar. Por otro lado, era un momento en el que la antropología colombiana empezaba a tener un tinte marxista, activista y militante. Algunos sectores procuraban no solo hacer trabajo académico, sino también un cambio social. Fue un momento en que la antropología militante se dividió casi que en dos: la de los solidarios y colaboradores y la de los investigadores con acción participativa. Estos últimos también tenían el interés de cambiar la realidad sin desligarse de la academia. Se relacionaban con el objeto de estudio y producían conocimiento con ellos y para ellos. Por otro lado, los solidarios y colaboradores eran más activistas, no tenían gran interés en lo académico sino en el cambio político, realizaban movilizaciones, panfletos y apoyaban los movimientos sociales, lo cual generó tensiones, pues se decía que para ser militante no se necesitaba rigurosidad profesional. Así, la antropología se vio influenciada por activismos a favor de movimientos indígenas y campesinos. Este texto tuvo su primera edición de publicación en 1990, tiempo en el cual el país estaba en cambio, a puertas de la nueva constitución en donde se reconocería a Colombia como un país multicultural y pluriétnico. Así, este texto fue precursor de las investigaciones extranjeras que exhibieron el pasado y el presente desde una perspectiva mítica y que tuvieran en cuenta las concepciones locales de los indígenas en Colombia, en este caso el de los NASA. Finalmente, se puede enmarcar a la autora dentro de los investigadores con acción participativa, pues todo su haber fue académico, sin embargo uno muy directo y concreto. Hay partes donde la autora es enfática y se posiciona en contra de los grupos sociales que atacaron la vida social de los NASA, entre ellos los españoles, los hacendados, el gobierno, el poder militar, los empresarios y finalmente los actores del conflicto armado.
Y bueno, esto fue todo por este video. Gracias por observarlo y espero que se lean La política de la memoria de Joan Rapoport. El libro ayuda a comprender la lucha histórica del pueblo nazca, que como inicié en este video aún sigue en pie, lo cual se evidencia con la minga indígena nacional realizada por el CRIC en este 2019. Gracias.